Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y muy bienvenidos al primer programa de este curso radiofónico 2023-2024 en Radio Universidad de Salamanca, del programa, como decíamos, Todos los libros un libro, de Alberto Sansegundo, que es uno de los dos programas que Alberto realiza para nuestra emisora y a quien ya tenemos, por cierto, pues vía imagen. Y que es como nos vemos últimamente. Ya llevamos unos cuantos años, Alberto. ¿Desde cuándo no te he visto por la emisora de radio de la USAC? ¿Cuánto tiempo hace? Alguna vez por ahí aislada de un paseo informal, pero técnicamente son muchos años. Pues mira, Todos los libros un libro lleva, me parece que esta es la cuarta temporada que hacemos a través después de la pandemia, desde la pandemia, desde el confinamiento de la pandemia, bueno, obligados en aquel caso por las circunstancias, empezamos con esta fórmula y ahora, bueno, nos hemos acostumbrado a ella y, bueno, para quienes nos sigan, que sepan o quienes nos vayan a seguir de ahora en adelante, que hay, digamos, una doble vertiente de Todos los libros un libro, una radiofónica convencional, porque esta conversación que estamos teniendo se graba y se emite por la vía normal de la radio, es que además luego la videoconferencia queda también, se sube a un canal, a mi canal de YouTube, en donde, bueno, pues también está muy bien esto de la imagen, Alberto, aunque no nos veamos presencialmente, también porque ahora venimos morenitos del verano, que estás moreno, Alberto, yo espero que también me veas morena a mí, porque sí, lo hemos dejado prácticamente hace nada, ¿no? Las vacaciones. sí. Para que 10 días sin playa, que son ya los que yo llevo como mínimo, Blanquean, ¿no? se nota, ya no está uno más blanco, está uno ya más invernal, pero bueno, en fin, mantengamos la ficción de que aún seguimos en el verano y de vacaciones, por lo tanto, y tomando el sol, mantengamos esa ficción el mayor tiempo posible. Bueno, lo que no es una afición y sí que hay mucho tiempo ya detrás de estos programas, ¿por qué no nos presentas para quien todavía no conozca Todos los libros su libro, Alberto, una breve reseña? Bueno, todo es un libro No sé que si puedes atenerte a esto de brevedad en este bueno, tema. el propósito de cada curso es reducir la extensión de los programas. No lo logro nunca. Hoy, sin duda, no lo voy a lograr. Veremos más adelante. No, empezamos aquí en Radio Universidad el 20 de octubre de 2010. Por lo tanto, empezamos la 14ª temporada. Han salido ya más de 800 programas. En realidad, este de hoy es el número 834. Perdón, estoy equivocando, 800 y pico libros, no programas. Este es el programa 534. De manera bueno, ya tenemos sí, una larga trayectoria a nuestras espaldas y siempre con la misma lógica de presentar libros que sin especial rigor, ya saben quienes nos siguen habitualmente y quienes no, pues lo van a saber ahora mismo, que yo no soy un especialista. Bueno, Alberto, perdona que te interrumpa, no eres un especialista, pero si quieres saber de novedades y de buena literatura, yo creo que tienes que escuchar este programa. Yo cuando oigo en alguna de esas cadenas prestigiosísimas una recomendación de un libro que ya Alberto Sansegundo lo había hecho para la emisora hace un año, 2 años, por ejemplo, Gozo, que lo recomendabas antes de irnos de vacaciones, ¿no? Y hace unos pocos días escuchaba yo la crítica que se hacía de tal libro en una gran cadena de radio. Sí, es verdad en algunas cosas. No quiero decir, yo no soy experto en el sentido de que no tengo una formación, no soy filólogo, no soy experto en literatura, mi acontecer profesional no se desarrolla en esos ámbitos, no tengo, por decir una expresión pomposa que repito habitualmente, no tengo un aparato teórico para hacer un análisis de los libros. Soy un pesado, y, en todos los sentidos, y previo y posterior a la intervención en la radio. La fase posterior la detectan inmediatamente nuestros oyentes por aquello que comentábamos hace un minuto, no paro de hablar y de contar cosas, ¿no? Pero es que la fase previa me parece importante. Soy muy pesado, muy machaquita, muy meticuloso, leo muchas cosas al margen de leer el libro correspondiente o los libros correspondientes que presento cada día. Leo muchas cosas, entrevistas con los autores, artículos adicionales, de tal manera bueno, sí, es decir, quizá también por el miedo a, no siendo experto, meter la pata. Pese a todo, la meto de vez en cuando, ¿no? Pero en cualquier caso, la voluntad, las ganas de informarme y de dar una información completa que enriquezca
la lectura del libro. Esa es una de las finalidades, ¿no? No solamente recomendar con pasión un libro que a mí mismo me ha entusiasmado, sino también dar pistas que creo que pueden, y vuelvo a utilizar el verbo, enriquecer la lectura de quien quiera acercarse a él más adelante, con un riesgo en el que he incurrido muchas veces, ¿no? Que es el que, claro, estar hablando del orden de 45 minutos, una hora sobre un libro, sin, de un modo u otro, más tenuemente o con más intensidad, destripar de algún modo aquello de lo que habla el libro, es muy complicado y por tanto eso es una queja que en ocasiones los oyentes adelantan, ¿no? ¿Podría usted contar menos cosas del libro? Bueno, sí, podría contaros y decir, es muy bueno, léetelo, pero poco más. Entonces, bueno, sí, es un libro es un programa que responde a mis intereses personales, no estoy mediatizado por editoriales, a mí las editoriales las importantes, por decirlo así, no me mandan libros, no estoy obligado, por tanto, a recomendar libros por compromiso, me mandan libros editoriales poco conocidas, de autores noveles que acaban de escribir su libro, incluso que han hecho una publicación, una edición personal, y que sinceramente no tengo tiempo de leer, pero bueno, son libros que a mí me interesan, creo, digamos, con humildad no impostada, ¿no? Creo que aquello que me gusta, a mí no soy tan raro, lo soy, pero no tanto en este ámbito, ¿no? Creo que aquello que a mí me gusta y que me puede tocar bien desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la sensibilidad, de la emoción, aquellas lecturas que me llaman la atención pueden también llamar la atención a muchas otras personas. En ese sentido las quiero recomendar con interés, ¿no? Y también querría subrayar en esta introducción el hecho de que son libros muy variados. No quiero ceñirme, yo leo fundamentalmente narrativa, pero no quiero ceñirme solamente a novelas, ¿no? Tú recuerdas perfectamente y quienes nos siguen con una cierta habitualidad lo saben también. Intento mostrar, bueno, es verdad que hay ciertos elementos recurrentes, el cine, la historia, la novela, la música también, el arte, pero intento mostrar libros de géneros, lo detectivesco, la novela policial, pero también el true crime, estos libros de periodistas muy documentados sobre situaciones de la vida real, una particular familia, Ensayos también, ¿no? perdón, Ensayos. ensayos también de diferente índole. Entonces hemos hablado de la traducción, pero también podemos hablar de la frontera, pienso ahora, de la Unión Soviética, sometidos al dictado de la actualidad en algunos casos. Ucrania ha salido, en otros casos habrá, la verás, la semana que viene tendremos también un referente claramente vinculado a un episodio de estos días, pero también intemporales en algunos casos han salido aquí, bueno, pues clásicos, ¿no? Fortuna Clásicos. Cinta o Los Gozos y las Sombras de Torrente Ballester, bueno, también vinculados en cierto modo a aniversarios, a celebraciones, pero bueno, en cualquier caso, libros de ámbitos muy variopintos, muy heterogéneos, con la intención también de que, bueno, lo que no le guste a uno le pueda gustar a otro de los oyentes, ¿no? En la idea de que, bueno, yo soy una persona con bastante curiosidad en este sentido, curiosidad, diríamos, intelectual, decía el clásico, nada humano me es ajeno, entonces, bueno, desgraciadamente, porque genera ansiedad, los Querer saber, tres. querer conocer, ¿no? De Claro, todo. claro, ¿no? Date cuenta que los tres suplementos literarios que yo, culturales, que leo habitualmente, los de los diarios El País, El Mundo y el ABC, que los leo semanalmente, no salgo de ellos, de su lectura semanal, sin un mínimo de 4 o 5 libros que me interesan en cada uno de los suplementos. Esto semanalmente, claro, genera mucha ansiedad desde el punto de vista personal y hace imposible, por supuesto, seguir la actualidad porque como mucho podré leer 2, 3 libros de esos que aparecen cada semana y por tanto la reseña aparecerá meses más adelante. Imposible seguir la actualidad, imposible abarcarlo todo, imposible extenderse en todas las direcciones con la mayor intensidad, pero bueno, sí dejar aquí muestras, lo digo, variopintas, heterogéneas, de libros que han suscitado mi curiosidad, mi interés. Y, Y bueno, y es esto. la idea este año, no sé si cuál sería la frecuencia de las emisiones, ¿no? Creo que también querías hablar de esto, cómo se presenta el panorama, porque bueno, el curso pasado hemos tenido periodos de mayor frecuencia de programas, otros periodos con que la cadencia era mayor, de menos programas. Sí, la finalidad mía es decir, como puede imaginar cualquier, y aquí hablo de manera muy personal, ¿no? Como puede imaginar cualquiera que nos oiga, yo tengo mi profesión, doy clases en un instituto, doy clases en la universidad. Eh,
sacar tengo el programa de Buscando Leones en las Nubes, el otro programa en Radio Universidad de Salamanca, también de periodicidad semanal, un programa de 1 hora de música y literatura, fragmentos literarios y canciones ¿Lo intercaladas. pasas mejor con ese programa, Alberto? Lo paso mejor con ese programa, sí, me gusta, porque es más mi terreno, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, y es más asequible. Es decir, yo voy recopilando fragmentos literarios a medida que voy leyendo, y luego con todos ellos busco una cierta coherencia y construyo un programa incorporando música. Estoy escuchando música permanentemente y voy incorporando del bagaje que ya es decir, me resultan es más fluida la creación de esos programas que no todos los libros. Un libro que es a donde quería llegar, ¿no? Todas las semanas, no ya leer un libro que sí leo al menos un Más libro de cada uno. semana, sino hacer esta reseña que me obliga a leer cosas adicionales, a profundizar. Si veo un problema en una traducción, consulto a la Real Academia para ver si que aquí hay un catalanismo o no hay un catalanismo. Es decir, intentar ser riguroso en el análisis lleva muchísimo tiempo. Y por tanto, eso se traduce en que, bueno, sostener un programa semanal y de este calibre, 1 hora hablando, y pongo una cifra, estoy escribiendo del orden de, en la reseña que se cuelga en el blog, de entre 15 y 20 páginas semanales de reseña. Eso me lleva muchísimo tiempo. Entonces, bueno, el expediente, el doble expediente que se me ocurre para resolver el problema es, uno, disminuir la periodicidad, es decir, que sean en vez de un programa semanal, un programa cada 15 días, o dos, hacerlo más breve. Visto que esto es imposible, esta segunda La opción, brevedad no soy capaz. no es tu fuerte, la brevedad. No, pero no porque sea un pesado que lo soy, ¿no? Sino también porque este mismo libro que vamos a recomendar hoy se abre otros libros, se abre otras lecturas, y me muero de ganas, lo voy a decir así de coloquialmente, me muero de ganas de hablar también de estos otros libros formidables a los que que hoy quiero recomendar de manera central, me lleva, ¿no? Podría hacerlo en 15 minutos, podría hacerlo en 10 minutos, pero me puede, digamos, esa naturaleza de profesor, de querer, un profesor, lo hemos dicho otras veces, hablaremos de la enseñanza, que es otro de los temas recurrentes de los libros que presento, hablaremos de la enseñanza en programas posteriores. Un profesor es alguien que amplía, o que intenta por lo menos ampliar la mente, que abre ventanas a sus alumnos. Y esa es la Que finalidad. relaciona, Claro, que relaciona, pero que sobre todo vincula. que es capaz de establecer vínculos, relaciones, pero que sobre todo tiene la voluntad de expandir la mente de sus alumnos. Uno lleva toda su vida absorbiendo información, diríamos, cultural, y llegó un momento de mi vida, hace muchos años, donde dije, bueno, tanto que recibo, tendría que dar algo. Y el papel de un profesor es dar, es ampliar, es compartir la belleza, el interés de libros, de películas, de exposiciones, etc. Entonces, contesto estrictamente a tu pregunta. Sí, tendré que reducir la periodicidad, pero no va a ser por ahora. Lo que anticipo es un primer trimestre en donde la periodicidad va a ser semanal, y luego ya iremos viendo, a medida de cómo va evolucionando el curso y sobre todo cómo va evolucionando mi carga docente, vamos a decirlo así, el que pueda o no mantener esa periodicidad semanal o deba pasar a una quincenal ya a partir de enero. Pero sí garantizo que más allá de que haya eventualidades, una semana concreta, por alguna circunstancia que me impida estar aquí con los oyentes, en principio hasta el mes de enero vamos a estar con un programa semanal. Muy bien, estupendo. Un programa semanal que, bueno, nos queda también que nos cuentes, para quien no sepa, el título de tu programa. Sabemos que Buscando Leones en las Nubes es una cita de Schopenhauer, quizá, un filósofo, ¿no? Bueno, es una recreación mía de una cita de Schopenhauer, mejor dicho, de Borges a partir de Schopenhauer, porque Borges decía que había leído en Schopenhauer un fragmento según el cual el filósofo señalaba que buscarle un propósito a la historia, un sentido a la vida, era una labor inútil, tan inútil como buscar leones en las nubes. Todo el mundo sabe que no hay leones en las nubes. Y entonces Borges apostillaba y decía, bueno, es verdad, no hay leones en las nubes, ¿no? La vida no tiene sentido, la historia no tiene un propósito, ¿no? Pero en realidad, ¿qué hacemos aquí? Nada más que intentar buscar un sentido. Entonces, bueno, ese comentario me llevó a mí a jugar con el gerundio. Nuestra vida es un buscar. Entonces el título es, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hago con un programa de radio? Buscar leones en las nubes, buscar la belleza, buscar el sentido, buscar aquello que de verdad dote de significado a nuestro paso por la existencia. En el caso de todos los libros de un libro, la referencia es cortazariana, porque hay un cuento de Cortázar, cuando yo empezó el programa, como decíamos, en el año 2010, yo pensé un título posible para el programa, estaba pensando, y me vino a la cabeza el Todos los fuegos, el fuego, del cuento de Cortázar, ¿no?
Y bueno, dije, bueno, pues todos los libros un libro, referencia y homenaje a Cortázar, por supuesto, que hoy prolongaremos con la recomendación de hoy, ya veremos. Pero es que además bueno, tiene un cierto significado, ¿no? Es decir, a partir de un libro, del libro que presento cada semana, abrir el mundo a todos los libros, a la riqueza de una biblioteca, diríamos, interminable, una biblioteca universal. El Bueno, título es cortazariano, y bueno, en algunas ocasiones, los comienzos de temporada, de cada nueva temporada en el programa, se han vinculado también a libros del autor argentino. Y así va a ser en el día de hoy, donde traigo como núcleo central de mis recomendaciones una obra reciente, eh, si es posible todavía que aparezcan obras recientes de Cortázar, que murió en el año, creo recordar, 84, mm, 83, 84. Una publicación reciente de noviembre del año 2022, de este año pasado, que se llama Animalia, ujú, es un conejito en la portada, ahora hablaremos sí, del conejito. sí, ujú, Es una recopilación de 21 relatos de Cortázar, publicados evidentemente en libros diferentes, en diferentes recopilaciones y antologías también, que tienen a los animales como protagonistas. No solamente hay cuentos, relatos en sentido estricto, sino que también, bueno, estas cosas que hacía Cortázar, sobre todo en los últimos años, que eran ya textos fragmentarios, como apuntes, historias breves, prosas de diferente índole, seleccionados, recopilados por quien fue, en su momento, había sido mujer del propio escritor, Aurora Bernárdez. ujú. Estuvo casada 14 años con Cortázar y fue su albacea literaria cuando, como digo, en el año 84 murió Cortázar. La primera edición de este Animalia apareció en el año 2005 en una editorial que llevaba el nombre del editor, Francisco Porrúa, y cuyo el primer título de la editorial fue precisamente este, Animalia de Vale. Cortázar, con una ilustración de un pintor también argentino, Julio Silva, muy querido de Cortázar, muy queridos entre sí, muy amigos, y que ilustró algunas de las otras obras del escritor argentino, ¿no? El libro, como digo, tiene 20 años, de 2005, cuenta con un prefacio muy interesante de otro argentino, Alberto Manguel. Eh, la edición de Alfaguara mantiene los 22 relatos del texto original. En realidad son 21 cuentos más un híbrido que ahora contaré, que es muy interesante. Pero ha cambiado, ya no está el prólogo de Manguel, y lo que hay son las ilustraciones de Marisol Misenta y Sol, que es Ujú. una dibujante e ilustradora argentina especializada o centrada en su obra fundamentalmente en la literatura infantil. Hay un par de dibujos por cuento, uno al comienzo y otro al final, dibujos, pero también collages hechos con diferentes técnicas, muy ilustrativos, muy bonitos. La edición es preciosa, es un libro estupendo para regalar, no solamente como ahora veremos, el contenido, sino también por su continente. Ujú. Um, yo recomendé en años anteriores los cuentos completos de Cortázar. Por cierto, la edición es de Alfaguara. Los cuentos completos de Alfaguara en Alfaguara, de Cortázar en Alfaguara, en donde ya estaban, yo diría que el 90% de los que ahora aparecen integrados en este Animalia, aparecen desperdigados en las diferentes colecciones de cuentos que bueno, fue publicando Cortázar a lo largo de su vida. El último de los textos que aparece en el libro se llama Paseo entre las jaulas y no es estrictamente un cuento. Es una larga carta que Cortázar envió a un editor italiano muy conocido, Franco Maria Ricci, con ocasión de la publicación por parte de Ricci de bueno, un bestiario, el bestiario de Alois Zotl, 1831-1897, ahora hablaremos de ese libro. Como comentaba hace un rato, mi idea principal en este primer programa era, voy a hablar de Animalia, pero han empezado a abrirse ramificaciones y no me he resistido a mostrárselas también a nuestros oyentes. Ese bestiario de Alois Zotl, unas pinturas, unos dibujos muy interesantes, ahora los vamos a ver, contaban con un texto de Cortázar, que era precisamente la carta
que el escritor mandó al editor italiano. Ujú. Ricci, quiero hablar un rato de él. Ricci era una figura de la edición, murió hace 3 años, en septiembre de 2020 murió, se cumplen ahora 3 años de su muerte, un personaje muy singular, muy único realmente, de familia aristocrática, geólogo de formación, diseñador, artista gráfico y responsable de uno de los proyectos editoriales más bellos, más exquisitos, más elegantes del último medio siglo. Su emblema, sus siglas, FMR, ese sello nació en 1965 con una serie inencontrable, la Biblioteca de Babel, con textos de literatura clásica seleccionados por Jorge Luis Borges, una treintena de grandes títulos de la literatura universal, con ediciones muy bonitas. En 1982, Ricci empezó a publicar una revista eh, calificada por él la revista más bella del mundo, presentada bajo las siglas FMR. En España empezó a publicarse en 1989, son muchos números, yo tengo Ay, muchísimos, qué bonito, decenas, Alberto. muy cuidados formalmente, con fotografías de una extraordinaria calidad, Sí. Y con muy en buen cada papel, número, además. ¿eh? Muy buen papel, se nota Muy que buen tiene, Alberto. papel, Maravilla. ediciones muy, muy cuidadas, papel satinado, cuadros, fotografías, reproducciones de las imágenes bellísimas, muy pocos temas, 4 o 5 temas como mucho en Se cada parece a la número, Torre de Babel, ¿no? monográfico sobre la Torre de Babel, por ejemplo, Ujú. muy cara. Los últimos ejemplares ya eran del orden de 100 euros cada Maravilla. uno. Se pueden consultar en bibliotecas, ¿no? La definía como símbolo del espíritu cosmopolita y cada uno de los números pretendía, yo creo que lo ha logrado, conseguir piezas para coleccionar en los museos. No solamente la calidad formal, sino también los textos. Los textos, cada uno de las temáticas relacionadas con el mundo del arte, ¿no? Estaba glosada por Calvino, Umberto Eco, Borges, Roland Barthes, pero sobre todo luego la calidad, como digo, de las imágenes, el cuidado en la edición, en el papel de muchísima calidad, con grano, las ediciones muy reducidas, del orden de entre 3.000 y 5.000 ejemplares como mucho, y luego los temas un tanto excéntricos, dentro del amplio conocimiento de un erudito del mundo del arte, temas un tanto excéntricos de los principales, diríamos. De manera que puede haber un monográfico sobre el enmarcado, los marcos barrocos, o sobre los caprichos manieristas, o sobre, no tenía reparo ninguno en jugar con la actualidad, los zapatos de Salvatore Ferragamo, o decorados de determinados palacios o iglesias o ropajes o marfiles o libros, siempre marcados por la belleza, por lo primoroso de la obra, ¿no? Es que yo creo que ningún país se vincula tanto a la belleza como Claro, Italia, ¿no? Esto tenía que claro. venir de Italia, seguramente, ¿no? Claro, bastaría haber dicho que Franco María Ricci es un editor italiano Mm, para casi prácticamente deducir todo este tipo de corolarios. mm. No solamente la revista FMR, sino que desde el año 1972 publicó una colección eh, con 31 volúmenes, 27 títulos en 31 volúmenes, porque algunos tenían dos libros. Yo tengo una decena de ellos, eh, que se llama Los signos del hombre. Esta es pues, en el canto, Sí. en el domo, Ujú, la dedicada a Alois Zott. ujú. Como ves, un estuche muy voluminoso con, vamos a abrirlo, y dentro la obra, voy a retirar el estuche de cartón, con papel seda, no papel seda envolviéndolo, seda es también la encuadernación en seda, las letras doradas, Alois Zott. Ahora hablaremos del bestiario de Alois Zott, Ujú. ediciones también muy cuidadas con el papel, fíjate que las reproducciones no están impresas Están sobre la hoja, como están pegadas. como pegadas, son láminas, por tanto la calidad se mantiene, Qué bonito, láminas Alberto. Qué se pegan bonito. y siempre con los textos de autores reconocidos, amigos en general del propio editor. Eh, Cuando recibe Cortázar de Ricci, digamos, la sugerencia
de hacer el texto que acompañe la obra de Alois Zottl, Cortázar escribe esta carta. Y esta carta está integrada, pues aquí, en la portada, con texto de Julio Cortázar. Está integrada, fue la primera vez que se publicó en la edición de Franco María Ricci, y ahora está recogido como último texto de los 21 del libro de Animalia. Entonces, bueno, no tengo demasiado tiempo para comentar las ediciones. Aquí están, de esos 30 libros, pues hay cosas también muy raras, ¿no? Está Tamara de Lempica, que a mí me gusta mucho, y ya la presenté algún libro sobre ella en alguna ocasión, un libro sobre el Apocalipsis, el Beato de Liébana, retratos de William Larkin, que era el pintor de cámara de la reina Isabel I, de repente los rostros de El Fayum, que están en las tablas mortuorias del antiguo Egipto, Archimboldo, los tarots, un libro monográfico sobre tarots de todo, medievales, muy bonitos, etc. Y entre ellos este Alois Zottl, que es un personaje muy curioso del que quiero hablar brevemente, porque merece la pena bueno, es verdad que son libros inasequibles desde el punto de vista del precio para un lector, para un oyente nuestro convencional, que probablemente sean estudiantes universitarios, ¿no? En cualquier caso, se pueden consultar en las bibliotecas, ¿no? Eso te quería comentar, que bueno, siempre está la posibilidad de las bibliotecas. Bueno, Alois Zottl es un personaje muy singular, ¿no? Nacido en un pueblo austríaco en 1803, con una vida anónima, desconocida. Sabemos solamente que fue tintorero, que tuvo una existencia más o menos común y que, contra lo que parece, parece intuirse a partir de sus dibujos, nunca abandonó su lugar de origen, ¿no? Y sin embargo, porque estas pinturas de animales exóticos en entornos salvajes, de selvas, de palmeras, etc., nunca salió de su pueblecito de Austria, al parecer, ¿no? Entre 1831 y 1887, fíjate que el título del libro alude precisamente a esta época. El bestiario de Alois Zottl, 1831-1887, produjo en silencio, en segundo plano, sin repercusión alguna, y al parecer, basándose en bestiarios medievales, en el conocimiento de las metamorfosis de Ovidio y en enciclopedias de historia natural, unas 400 obras, en la mayor parte acuarelas de animales disparatados, evidentemente, con un correlato real en los casos, pero siempre algún elemento que roza lo mágico, que roza lo fantástico. Serpientes, como ves, que no se corresponden estrictamente con la realidad. Ya ves los paisajes, ríos de fondo, palmeras, vegetación, flora exótica, bueno, monos con brazos con una longitud desmesurada, elefantes marinos que son híbridos de diferentes especies, tortugas que tienen unos remaches en el caparazón que parecen realmente metálicos, rinocerontes que se parecen a las vacas, cebras con el pelaje a medio hacer, no terminado, que parecen inventadas, ¿no? Aves muy de diversas especies, pájaros dodo, insectos también varios, gusanos, todo ello dibujado pintado con una pulcritud, con una minuciosidad, con un gusto por el detalle extraordinario, colorido, deslumbrante, normalmente en poses estáticas, como si estuvieran ajenos al mundo, como si de repente el visitante, el lector, accediera a ellos en una situación como de exposición, diríamos, ¿no? Escenarios normalmente suntuosos, desbordantes, una especie de exotismo mágico, con una flora desbordante, unos paisajes, como digo, recreados con mucha precisión, con una luz siempre un poco irreal. André Breton, que fue su descubridor en 1956, el redescubridor, no es extraño que el gran padre del surrealismo se sintiera atraído por esta obra tan rara, ¿no? tan distinta a lo convencional, miscelánea, imaginaria, prodigiosa. Y todo ello, estos rasgos, encajan de maravilla con el universo de Cortázar. Por lo tanto, tampoco nos sorprende que la personalidad de Cortázar se haya sentido atraída por este universo, ¿no? Ese carácter también de la literatura de Cortázar, de sus cuentos fundamentalmente, excéntrica, fantástica, enigmática, inventada, de la obra en general, pero en particular de los animales de Cortázar. Y todo esto lo cuenta en ese paseo entre las jaulas, se lo cuenta a Ricci,
dando cuenta también de algunos de los rasgos, es decir, esa carta es muy significativa porque describe perfectamente cuáles son algunos de los rasgos definitorios de la literatura de Julio Cortázar. Por de pronto quiero, y aprovecho ya para recomendar el último libro de hoy, Sí. por de pronto el texto se abre con una dedicatoria a Sredni Vashtar. Sredni Bastard, que por cierto en la edición de Porrúa se aparece con una H en Sredni, entre la S y la H, mientras que no aparece en el texto original sin H. Alfaguara ya ha corregido el error. Sredni Bastard es un hurón que era el protagonista de un cuento de Saki, escalofriante, que Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo habían incorporado a su antología de la literatura fantástica y que podemos encontrar, y aquí va el otro libro, Felices Pesadillas, es un libro de editorial Valdemar, es una antología en 2 tomos, este es el primero, de los mejores cuentos de la literatura fantástica, gótica y de terror. La editorial Valdemar, que tiene varias líneas editoriales, una es El propio nombre de la editorial, Claro, ¿no? Parece que claro, remite el a señor eso. Valdemar, efectivamente, ¿no? Ujú. Tiene esta línea de terror o de misterio gótico, pero tiene otra línea muy interesante. Yo creo que la editorial, la línea editorial más importante en nuestro país de literatura del oeste, con varias decenas de títulos sobre novelística, fundamentalmente novelística del oeste. A lo largo de este curso traeremos a Valdemar y a su literatura del oeste también en alguna ocasión. Entonces, bueno, con una dedicatoria en su carta a Srendi Bastard, este hurón que da miedo en el cuento de Saki, bueno, con un tono familiar, muy cercano, muy amistoso, aparentemente Cortázar se aproxima a la obra de Zot y da una explicación de esa obra, pero en realidad de lo que habla es de su propia obra, ¿no? Juega con conceptos muy cortazarianos, el juego entre causalidad y casualidad, frente a la razón lógica, racional, euclidiana, como dice el propio Cortázar, ¿no? De A es igual a A y no es igual a B, el orden racional. Cortázar es otro mundo, ¿no? Otro mundo que no se acomoda a los dictados de la lógica cartesiana, ¿no? Es un mundo el de la causalidad, de los azares, los encuentros, los hallazgos, las coincidencias, los pasajes que conectan mundos. Eso está muy en la novelística y en los cuentos de Cortázar, que conectan mundos a priori disímiles, heterogéneos, con nada que ver entre ellos, ¿no? Las conexiones extrañas, los intersticios de la realidad que nos llevan al otro lado, ¿no? Todo eso está en ese texto, resaltando las coincidencias, las relaciones fortuitas, los puentes. Uh, y lo cuenta a partir de anécdotas, Cortázar, de su vida personal relacionadas con los animales, recuerdos de infancia, experiencias de adulto, conexiones, diríamos, políticas, compromiso político contra las dictaduras militares argentinas de Cortázar es bien conocido, ¿no? Ujú. Pero también terrores nocturnos, intuiciones, sueños, referencias literarias, muestras de la cultura popular, en el cine, en el cómic, todo esto vinculado a los animales, ¿no? Entonces, en ese recordatorio del paseo entre jaulas aparecen elefantes que en un sueño acechan con un muro de elefantes opresivo, acechan al escritor y él asocia con el muro infranqueable de las dictaduras y dice, bueno, siempre habrá alguna manera, dice optimista, de escapar a los elefantes, ¿no? Hay también un gallo que suena cuando él muy pequeño, una visita a Barcelona, en la Primera Guerra Mundial, está con su familia, y bueno, la normalidad plácida de una infancia hecha de la lactancia, dice, entre gatos y juguetes, de repente se ve alterada por un canto horrible, el horrendo trizarse del silencio en 1000 pedazos, el canto de un gallo que le marca en su infancia, ¿no? Un recuerdo espeluznante que le va a acompañar toda su vida, ¿no? Y luego también habla de las mamboretás, que son las mantis religiosas, de su infancia, ¿no? Esta imagen del macho, perdón, de la hembra, devorando en el momento de la cópula, devorando a la hembra, ¿no? Habla también de los murciélagos y escorpiones que se encuentra en la habitación de invitados de la casa de un pintor, en donde está de paso, ¿no? Y también los zoológicos, los tristes animales de los zoológicos.
los leones copulando, el tigre que se enamoró de una visitante, ¿no? Los chimpancés que juegan con los neumáticos, ¿no? Luego las langostas, en una experiencia también juvenil, en una carreta que va con su hermana en Argentina, ¿no? Y como una nube de langostas devora todo cuanto se encuentra a su paso, ¿no? Y esta idea destructiva también está en la corrección, que es como llamaban a la marabunta de hormigas, el negro río devorante, también una experiencia de infancia, cómo las hormigas dejan absolutamente desolado todo territorio por el que pasan, ¿no? Y luego está Hitchcock y los pájaros, y hace mención a un poema muy, muy curioso de Richard Eberhardt sobre un mosquito, y luego ya entra directamente en el universo de Zotle y glosa algunos de los cuadros, pero también se conecta con el mundo de la moda, porque dice que, bueno, esas invenciones tan imaginativas de los animales de Zotle tienen mucho que ver también con ciertas, bueno, disparates, también llenos de imaginación de algunas exposiciones de moda, ¿no? Menciona a Coco Chanel o a Christian Dior o a Balenciaga, ¿no? Y luego se introduce en el mundo de los bestiarios clásicos, ¿no? Y aquí ya cuenta cosas de, por ejemplo, cita a T.H. White, que transcribe un bestiario latino del siglo XII, que a su vez transcribe a otro de Plinio y Aristóteles, en donde aparecen, bueno, leones y elefantes que supuestamente en esos bestiarios antiguos copulan dándose la espalda, porque además de muy pudoroso, el macho tiene los órganos genitales situados al revés, por ejemplo. Y un león enfermo que si necesita curarse, lo que tiene que hacer es comerse un mono, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué hacer en caso de que alguien le robe el cachorro, un cachorro a una tigresa y se vea perseguido por ella, ¿no? Entonces, en ese caso, lo mejor, el antídoto, es arrojarle a la tigresa una bola de cristal, que vaya usted a saber cómo la encuentra en la selva, en esa tesitura, ¿no? Pero bueno, estos disparates llenos de imaginación, de mitología, de fábulas, de los bestiarios medievales e incluso clásicos, ¿no? Y le dice conversa indirectamente con Zote, le dice, tiene usted razón, ¿no? No hay necesidad ninguna de inventarnos animales, realmente si nuestra mirada es suficientemente imaginativa, acabamos encontrando lo fantástico en la realidad, ¿no? Y hay otros animales del cine, como decía, del cómic, está Rin Tin Tin, y Tom y Jerry, y Snoopy, y Donald, y Mickey, y la perrita Lassie, y la mona de Tarzán, claro, y dice King Kong, el único animal convincente de la pantalla. Los demás no le parecen fiables, Bueno, ¿no? estos días hay un King Kong aquí en las calles de Salamanca. Está Salamanca ahora mismo en feria, en fiestas, y hay un King Kong también que está corriendo. Corriendo no, está en determinadas calles de la ciudad. Sí, sí. Ayer le vi. Pues habla también de un gato, que yo no logré identificar la película. Hay una película, al parecer, él dice que el nombre de la película no lo recuerdo, yo intenté investigar y no lo he encontrado. Un gato en una película donde la cámara en todo momento está puesta en la mirada del gato. Por lo tanto, todo lo que ocurre está, vamos a decirlo así, narrado por el gato, que además ha presenciado un asesinato, el asesinato de su ama, ¿no? Ese también es otro animal cinematográfico que le parece respetable a Cortázar, pero yo no lo llegué a localizar. Y luego empieza, y aquí ya enlazamos con Animalia, empieza a comentar los animales en esa carta, los animales que están en su propia obra. Entonces, por ejemplo, las mancuspias, muchos inventados por Cortázar. Las mancuspias de cefalea, que son unos animales híbridos de costumbres muy extrañas y que tienen unos devastadores efectos sobre la salud, ¿no? El cuento se llama Cefalea. Entonces, sensación de desgarro, quemazón del cerebro, del cuero cabelludo. El oso de las cañerías, que si tenemos tiempo leeré, es un texto muy breve, es el protagonista del discurso del oso, que es un oso que se cuela por las cañerías de los edificios. Luego, el conejito de la edición de Alfaguara remite a un cuento fundamental de Cortázar. Este es de los canónicos, de las obras mayores de Cortázar, que es Carta a una señorita en París, que es también con un recurso muy típico de Cortázar, el final abierto, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. El personaje principal vomita conejitos. Y empieza siendo una cosa esporádica, pero al final se le acaba inundando la casa de los conejitos que vomita. Esta transgresión de la realidad convencional que, por el talento de Cortázar y porque lo conocemos,
el lector acaba asumiendo como absolutamente natural a las 3 líneas del texto. A las 3 líneas del texto sabemos que aquella carta que escribe a la señorita en París, un señor que se ha quedado al cuidado en Buenos Aires del apartamento de esta señorita mientras ella viaja, le da cuenta de cómo, bueno, pues el primer día al llegar allí, en la escalera, vomitó un conejito, ¿no? Y uno lo acaba, suspende una de las funciones esenciales de la literatura, ¿no? La suspensión del juicio de verosimilitud. Cuando entramos en una novela, nos creemos, damos por válido todo aquello que se nos está contando y nos encerramos en una burbuja que no cuestiona aquellos elementos, por disparatados que puedan resultar. Bueno, pues este cuento es fantástico, ¿no? Otro clásico de Cortázar que está aquí también es Axolot, que es el ajolote. Ajolote es el nombre mexicano de un pez, el ajolote, y hay un cuento también con los temas recurrentes de Cortázar, los dualismos, el doble, dentro, fuera, hombre, animal, el lado de aquí, el lado de allá, un cuento de un visitante de un zoológico, bueno, un acuario en donde está este pájaro, este pez, ¿no? Las hormigas que se comerán Roma si nadie lo remedia, en otro cuento que se llama Instrucciones para matar hormigas en Roma. Hormigas en país llamado Alechinsky. Alechinsky es un pintor también cuyos cuadros tienen un punto que ver, un poco que ver con, diríamos, podían recordarlos a trazos de recorridos de hormigas que fuera dejando por el camino esos cuerpos, y ahí esa conexión la establece Cortázar, ¿no? Otro cuento fundamental es Los venenos. Los venenos es jugando bueno, un aparato, un artilugio para acabar con las hormigas, tienen un veneno tóxico para acabar con ellas. Es una excusa, la intriga que puede generar el uso de ese artilugio para narrar con muchísima delicadeza, con mucha dulzura, entre elipsis, muy inteligentes, con un talento narrativo magistral, las vicisitudes de los, digamos, enamoriscamientos infantiles, ¿no? Los adolescentes, que es lo que es el subtexto de lo que se nos está contando en la historia. Circe, basado con un referente muy claro en la Odisea, en la maga de la Odisea. Circe en el cuento es Delia Mañara. Por cierto, Mañara es un anagrama de araña, otro animal. Es una muchacha que tiene una trayectoria aciaga porque han muerto sus 2 maridos sucesivos y las sospechas de sus muertes recaen sobre ella. Ella tiene una especial relación con los animales, está constantemente la presencia de un gato que la sigue, las mariposas que vuelan a su pelo, un conejo que le regala a uno de sus 2 maridos y que muere un poco después, las cucarachas que se esconden por todas partes en su presencia, un pez de colores que tiene la presencia de los animales, y luego en conexión con el mito de la Odisea, ella da unos bombones al protagonista con un licor, entonces parece que puedan estar envenenados. Muy interesante, genial como cuento, y además si buscamos las relaciones con la obra de origen, pues mejor que mejor. Lucas, sus luchas con la hidra, habla pues efectivamente de Lucas, el personaje de un libro de un tal Lucas, un libro de Cortázar, que lucha con una hidra, que es ese monstruo de 7 cabezas, que opera como símbolo de las obligaciones, las exigencias, los afanes cotidianos, esta imposibilidad esta necesidad de atender a muchas obligaciones, y por mucho que va cortando una cabeza y otra cabeza se siguen reproduciendo, ¿no? Entonces, esta idea él habla de 7 cabezas, una para cada década, ¿no? Y él comenta, propio Cortázar, en tono personal, la sospecha de que todavía pueden crecerle 2 para conformar a ciertas autoridades en materia hídrica. Eso siempre que haya salud. Estaba a mitad de su 7ª década Cortázar cuando escribió esto. Además, parecía mucho más joven Cortázar. Sí, Siempre sí, sí. pareció jovencísimo. Era un misterio Era de la naturaleza. un misterio, sí. Sí, como era un hombre grandón, muy alto, y además muy vital, ¿no? Sí. Cuando no hubo tiempo para las 2 cabezas que, según él decía, le podían quedar todavía. Hay el pinchajeta, que es un individuo, un animal inventado. Hay en Orientación de los gatos también un gato, Osiris, que es protagonista indirecto de un triángulo amoroso un tanto misterioso, en donde la historia del gato corre en paralelo, pero realmente revela lo importante, que es la historia que hay por debajo. Está también
un texto muy breve, hilarante, con prosa burocrática, sobre la exterminación de los cocodrilos en Auvernia, ¿no? Que es, bueno, pues como es un documento oficial en donde se defiende la necesidad de exterminar los cocodrilos que han aparecido en Auvernia, aunque todo el mundo sabe que en esa región francesa no hay ni va a poder haber nunca cocodrilos. Pero, sin embargo, con prosa burocrática, la autoridad establece el protocolo para acabar con los cocodrilos, ¿no? Hay otro cuento, Satarsa, muy desagradable. Satarsa, a su vez, con un juego, es un palíndromo de ratas. La rata, bueno, no es literalmente un palíndromo, pero por el medio se desliza un palíndromo, bueno, que le permite, la metáfora de la rata es también la metáfora, es la imagen de los militares golpistas en Argentina, y entonces, bueno, hay una historia subyacente a la historia de las ratas en sí, del exterminio de unas ratas que dominan un pueblo, pero también está la rebelión frente a la dictadura, ¿no? Está Verano, un cuento formidable con un caballo salvaje, que es también muy simbólico. Todo el salvaje, el caballo salvaje es lo atávico, la violencia, lo primitivo, lo irracional, lo onírico, y también el sexo y el deseo desatado por las fuerzas oscuras del inconsciente. Muy duro el cuento, no quiero destripar nada, pero bueno, en donde el núcleo central es una agresión sexual muy violenta, muy dolorosa, para el lector, muy incómoda. Y luego está Bestiario, que dio nombre, el cuento, a una colección de relatos del propio Cortázar. También es todos los cuentos que está digamos, en el, bueno, seamos prosaicos, ¿no? En el top 10 de las obras del argentino, en donde hay una familia que veranea, la niña Isabel, más exactamente, deja a su familia en su pueblo y veranea ya sola en casa de los Funes, que son los parientes, y se habla en todo momento con naturalidad de que cuidado, porque esta habitación, no, es que en esta habitación ahora está el tigre, ahí no podemos entrar, ¿no? Y el tigre, al parecer, se va moviendo de habitación a habitación y se asume con total naturalidad. No, es que hoy en el comedor no podemos, porque de 10 a 12 está el tigre, ¿no? Entonces, bueno, mientras se nos cuentan las rutinas familiares de un verano, con los juegos infantiles de un niño, las cartas a casa, con la madre y la hermana que están en el recuerdo, los juegos con un calidoscopio, los experimentos de química, los partidos de pelota, la hamaca, etc. Pero hay algo inquietante que ejemplifica, que simboliza el tigre, al que nunca vemos, pero que tiene que ver con las relaciones, el matrimonio Funes, y hay un hermano de él, en donde la relación, bueno, el modo formidable, fantástico, magistral realmente, de Cortázar, de ir dejando pequeñas pistas que pueden inducir en el lector, bueno, la idea de que puede haber un juego triangular en esa relación. Entonces, bueno, miradas, gestos, de repente una mención a un cambio imperceptible en un rostro, un suspiro, un eco remoto de un llanto, magistral, un cuento formidable. Cortázar siempre es formidable. Bueno, la excusa es que en este caso se agrupan por tema, en torno a un tema, los animales en la obra de Cortázar, un libro muy interesante y, como ves, espero haber convencido a nuestros oyentes de que las muchas ramificaciones, y otras que me he guardado porque no da para más el asunto, las muchas ramificaciones a las que puede abrirse, pues son también interesantes, apetecibles y consultables, evidentemente. Bueno, en todo caso, yo creo que un programa delicioso con el que inicias este curso radiofónico, Alberto, y además tenemos tiempo para un pequeño fragmento y también para escuchar una canción. Bien, el fragmento va a ser la narración entera muy breve del discurso del oso, este oso que se cuela por las cañerías. Por cierto, lógicamente, los cuentos de Cortázar están escritos en argentino y, por lo tanto, se habla de la canilla, se habla de los caños más que de la cañería, se habla de, bueno, que se entienda, que se intente entender las alusiones que son más bien fáciles de comprender. Bueno, a Cortázar le gustaba muchísimo el jazz y a ti también. No sé si Sí, es una sí. música de jazz la que En vamos a escuchar. Buscando Leones en las Nubes, invito en el blog del programa, en donde hay muchos podcasts colgados, más de 600, están algunos programas que dediqué a la música de jazz en Rayuela. Hay además un libro específico que se llama Jazzuela, que es una selección incorpora el libro un CD con las piezas de jazz más representativas de la novela Rayuela, ¿no? Pues se puede, es más, hay varios programas dedicados a esto, pero hay uno
espléndido, y me permito el lujo de la inmodestia porque no soy yo el protagonista es Cortázar, porque los textos están leídos por el propio Cortázar. Están leídos, es decir, están sacados de lecturas de Cortázar. No es que me haya puesto en contacto con Cortázar y Cortázar haya venido a la radio a querer leerlos, obviamente. En la canción que he elegido, hay muchas posibles, he elegido una bastante plurianimal, que es Walk Like a Panther. Es un clásico de un grupo británico de All Sing I, que tiene varias versiones. Esta es muy interesante porque está la presencia del inefable y hoy ya octogenario Tony Christie. Y en esa canción caminan panteras, lógicamente, vuelan águilas, acechan leones, hay salmones saltarines que remontan la corriente, se desliza algún reptil y bueno, insisto, sobre todo, caminan panteras. Un clásico de hace un cuarto de siglo. Muy Y bien. pues, Con eso, cerraré. estupendo, estupendo. ¿Y el fragmento? Nos quedamos ya con eso, parece. Fragmento, Con eso concluimos. canción cerramos. Discurso del oso. Soy el oso de los caños de la casa. Subo por los caños en las horas de silencio, los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco. Voy por los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por los caños. Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos. Incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado, o gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal. De noche ando callado y es cuando más ligero ando. Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano. Y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara primero con una mano, después con la otra, después con las dos juntas, y eso me produce una grandísima alegría. Entonces resbalo por todos los caños de la casa, gruñendo contento, y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso. Por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones, donde viven esos seres que no pueden andar por los caños, y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes, al oír cómo roncan y sueñan en voz alta, y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy vagamente seguro de haber hecho bien. Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89.